Tal vez lo hicieron parecer un accidente, pero hay algo que no nos contaron. Te presento. Sin miedo te puedo decir que Michael Jackson es el mejor artista musical que ha nacido hasta ahora. Y esto le trajo mucha fama que vino acompañada de mansiones, millones de dólares, lujos y mucha gente que lo rodeaba. Pero aunque lo que te menciono podría parecer algo bueno, en realidad vino acompañado de mucho sufrimiento e irónicamente de soledad que lo acompañaría hasta su muerte. Y a propósito de su muerte, encontré un par de detalles y personas implicadas que te harán cuestionarte si lo que nos contaron es la verdad. Michael Jackson fue el artista que ganó la votación, así que bienvenido al primer Hablemos de hoy, Michael Jackson. Comencemos con la parte de su vida que hizo a Michael Jackson lo que era, tanto para bien como para mal. Michael Jackson, la infancia. En agosto de 1958, en Gary, Indiana, nace el que sería el futuro rey del pop en un hogar de clase baja, siendo el octavo de 10 hijos entre Katherine y Joe Jackson. Toda esta familia inmensa vivía en una casa de apenas 2 cuartos. Su madre trabajaba ocasionalmente y a medios tiempos en tiendas. Por su lado, el padre de Michael era un exboxeador que trabajaba en el acero. Los ingresos de la familia les daban apenas para subsistir. Sin embargo, Joe vio talento en sus hijos para bailar y cantar y decidió crear un grupo llamado los Jackson 5, el cual él mismo era el manager y encargado de los ensayos. Desde ese momento los Jackson 5 comienzan a trabajar durísimo porque Joe vio potencial en ellos. Cuando el grupo se creó y Michael se unió, tan solo tenía 6 años. Ese trabajo rápidamente se vio reflejado. Los Jackson 5 ganan un concurso de talentos y se van a hacer una pequeña gira, donde comienza a destacar Michael y se vuelve la voz principal del grupo. Y para el 67 consiguen firmar su primer contrato con una disquera y de ahí en adelante llegaría un éxito tras otro, grabando discos y haciendo presentaciones. Pero la otra cara de la moneda es una muy triste y oscura. ¿Recuerdas que te mencioné que Joe era un hombre estricto? Pues además su comportamiento era cruel y violento con sus hijos. Los ensayos de los Jackson 5 eran a diario y por al menos 5 horas después de la escuela, donde ensayaban las canciones y los bailes que hacían. Durante el ensayo su padre se sentaba en una silla a verlo. Eran ensayos llenos de gritos y presión, donde cualquier mínimo error significaba que Joe iba a usar su cinturón. Incluso en una entrevista, Michael contó que su padre muchas veces no solo usaba el cinturón, usaba cuerdas de metal o lo que tuviera a la mano para corregir los errores. El miedo que les producía a estos niños su padre era tremendo. Todos ya conocían el sonido del carro y además Michael también dice que cuando su padre se le acercaba sentía tanto miedo que le daban ganas de vomitar. Para Joe parecía que ya no eran sus hijos, sino más bien un producto musical. O tal vez una manera de hacer dinero. O por qué no, una manera de cumplir sus sueños frustrados. O todas juntas porque la infancia de ellos se fue en ensayos. No podían salir a jugar con otros niños y tampoco tenían tiempo para fechas especiales como cumpleaños o incluso la Navidad. En entrevistas Michael decía que él muchas veces solo veía a otros niños deseando poder salir a jugar con ellos. Por eso mismo reconocía que de adulto se obsesionó tanto con las cosas infantiles. Michael destacaba mucho de sus hermanos. Incluso se dice que su padre notó esto y aplicó más presión sobre él. Nada más, mira esto. Jackson. I'm the oldest Jackson. And Tito Jackson. The swingin'est Jackson. And Marlon Jackson. The dancing'est Jackson. And Michael Jackson. The skinniest Jackson. And Randy Jackson. The cutest Jackson. Antes de seguir, quiero que me respondas algo. Aunque ya te conté la cara mala de la moneda, también está el hecho de que los Jackson 5 eran impecables en sus presentaciones y tenían lo que se necesitaba para el éxito y salir de la pobreza. ¿Pero tú crees que valió la pena ese nivel de disciplina para que sus hijos lograran ser tan buenos en lo que hacían? Escribe tu comentario y para cuando acabe el video quiero que también me comentes si cambiaste de parecer. Michael Jackson, su cambio físico. Algo más que evidente en la vida de Michael fue el cambio tan fuerte que tuvo por las cirugías, alrededor del cual obviamente comenzaron a haber rumores que si Michael no estaba orgulloso de su raza, que todo esto era por pura vanidad. Pero si piensas esto, estás equivocado y te voy a contar el porqué. Ubiquémonos en la juventud de Michael. Lo que te contaba sobre su talento fue algo que hizo inevitable que llamara la atención. Michael, fuera del trabajo con los Jackson 5, había lanzado otros álbumes como solista, pero no fue sino hasta el lanzamiento de su álbum Off the Wall que su fama comenzaría un crecimiento imparable. Se ganó su primer Grammy y
y 4 de sus canciones llegaron al top de las más escuchadas. Y esto, como te mencioné, era solo el comienzo de su mega fama. Sin embargo, en esta etapa también aparecería el primer problema, cortesía de su padre. Resulta que en 1979, mientras Michael ensayaba una coreografía, se cayó y se rompió la nariz, lo que según le trajo problemas respiratorios y tuvieron que hacerle una cirugía para corregirlos. Pero también incluyeron un cambio estético que fue hacer más delgada la base de la nariz. Parece algo inocente, pero desde aquí comenzaría una cirugía tras otra en su vida. Y te estarás preguntando qué tiene que ver el padre de Michael acá. Pues imagínate que en una entrevista Michael contó que Joe lo molestaba cuando era niño, diciéndole que tenía una nariz gorda y que era un chico feo. En esa misma entrevista Michael también contó que no podía verse al espejo y que solo lo hacía en la oscuridad mientras lloraba. Según muchos, Michael sufría de dismorfia corporal y yo coincido. De otra forma, no hubiese tenido cambios tan agresivos, sobre todo en su nariz, y no hubiese sentido esta necesidad de cambiarse a sí mismo al punto de destruirse. Otro cambio por el cual fue muy criticado y generó un sinfín de rumores fue su cambio de piel. Y déjame decirte que esto fue por una enfermedad llamada vitiligo, que causa la pérdida de color en la piel por partes. Y en algunos, muy pocos casos, en toda la piel. Esto fue algo que se comprobó en la autopsia que se le hizo a Michael. Ahora que conoces otra de las tantas partes polémicas de la vida de este artista, pasemos al siguiente punto. Michael Jackson, el rey del pop. Llegamos al punto en donde Michael Jackson se convirtió en una estrella mundial y también descubrió lo terrible que puede llegar a ser la gente, en especial cuando quieren algo de ti. Para 1982 lanza Thriller y este álbum es un antes y un después, no solo en su carrera musical, sino en la historia de la música. Gana 8 Grammys y es el álbum más escuchado de la historia, al punto que estuvo años dentro de la lista de los más escuchados. Y logró un récord de 37 semanas en el top 1. Además, los videos musicales después de Thriller cambiaron totalmente por lo bueno que fue. Años después lanzó Bad, álbum con el que de nuevo rompió récords y decidió arrancar una gira que arrasó en taquillas. Para ese momento Michael artísticamente ya era todo un éxito y dinero tenía por montones. Como si esto fuera poco, lanzó un álbum autobiográfico llamado Moonwalk, el cual tardó más en salir que en hacerse bestseller. Sin embargo, en ese libro Michael también escribió que era una de las personas más solas del mundo. Pero ¿cómo era posible siendo un artista tan famoso y rodeado de miles de personas? Pues la respuesta está en su fama. Al tener tanta relevancia y ser un artista tan bueno, la mayoría de personas a su alrededor tenían una imagen idealizada de Michael, casi como si se tratara de un dios en la tierra. Imagen que difícilmente podían romper a la hora de acercarse a él y tener más que un trato de fan, un trato cercano a él. It feels good to be thought of as a person, not as a personality. También estaba el otro tipo de personas que se solían acercar a él, los que veían en él una forma de conseguir algo, bien sea una nota de prensa, un contrato exitoso o algún beneficio económico. Estos aspectos no estaban en sus manos, sin embargo lo alejaron de muchas personas. Y también debemos tener en cuenta que hasta el momento la vida de Michael se basaba en trabajar, cosa que yo creo que la mayoría sabemos le aleja de las personas. Por eso yo creo que Michael se sentía tan solo, porque aunque estaba constantemente rodeado de personas, no tenía ni una sola conexión real. Las consecuencias de tanto dinero y de su soledad también lo hicieron pasar por un auténtico infierno en vida. Pero antes de contarte eso, debo hacer un paréntesis pequeño para contarte un aspecto muy importante de su vida. Michael Jackson, la bondad. Acabo de hacer breve, pero no quiero que se pierda de vista antes de pasar al siguiente tema. Michael fue una persona muy interesada en ayudar a los demás. Por ejemplo, cuando tuvo un accidente en donde se quemó, su indemnización la donó a un hospital. También hacía donaciones constantes para ayudar a los niños. Y las regalías de muchas de sus canciones fueron donadas a causas como ayudar a niños con cáncer. Incluso él compuso y participó en la canción We Are The World, la canción que hicieron para ayudar a la crisis humanitaria en África. Con eso en mente, pasemos al siguiente tema. Michael Jackson, los niños. Ser el mejor en algo no es gratis y generalmente cuando alguien resalta en algo es alguien raro. Y Michael Jackson con esa vida claro que era alguien raro. Pero ¿sabes con qué era raro? Con que él tenía una obsesión con Peter Pan. Incluso se refería a sí mismo como Peter Pan. Y una de las primeras cosas que hizo cuando tuvo mucho dinero fue comprar un rancho al que le puso Neverland, como el mundo de Peter Pan en donde los niños no crecían.
Michael Jackson decía que él quería preservar lo más valioso del mundo, que era la inocencia y la imaginación de los niños. Y para eso, en Neverland, aparte de estar su mansión principal, tenía un parque de diversiones, un cine, zoológico, tenía de todo. Era básicamente un paraíso infantil que se había convertido en alguna manera en su lugar seguro, donde podía dejar a un lado el estresante mundo que implicaba la fama. Al lugar llegaban muchos niños, algunos de ellos pasaban mucho tiempo con Michael, jugando, y algunos se convertían hasta en amigos muy cercanos a Michael. Dormían y pasaban mucho tiempo con él. Y seamos honestos, este comportamiento no era normal en un hombre de 30 años. Pero es que Michael Jackson no era un hombre normal. Recuerda que desde sus 6 años se unió a los Jackson 5 y ya te comenté cómo eran sus ensayos. La infancia de Michael le fue robada y esto tuvo como consecuencia que él quisiera devolver el tiempo a cuando era un niño. ¿Pero por qué te estoy diciendo esto? Resulta que para 1993 la policía inició una investigación en su contra por una denuncia que había hecho este niño y su padre, los Chandler, por conducta sexual inapropiada. Esto desató un auténtico infierno para Michael. Mientras él estaba de gira, revisaron su casa sin encontrar nada concluyente. Después comenzaron con registros bastante humillantes para Michael, como el registro fotográfico que hicieron de su cuerpo para compararlo con los testimonios. Como este caso iba para largo, los abogados llegaron a un acuerdo millonario con los Chandler. Sin embargo, con esto los abogados fueron muy claros en que con esto no se estaba admitiendo la culpa de nadie. Se trataba más de que Michael pudiera seguir con su vida tranquilo. Además, cuando hablamos de un artista de esta talla, el tiempo para ellos representa muchísimo dinero, contratos, marcas, etc. Sin embargo, esto fue como si hubieran intentado apagar un incendio con gasolina. El dinero que pagó fue casi tomado como un incentivo y de ahí llegaron muchas más denuncias. Y a este punto tú dirás, y con bastante razón, que si salen bastantes denunciantes es porque algo hay, y yo normalmente estaría de acuerdo, pero en este caso no lo estoy, principalmente por dos razones. Muchos demandaban no buscando justicia, sino buscando un acuerdo similar al de los Chandler, y además muchos testimonios no tenían coherencia y no concordaban otras veces con las fotos que te mencioné hace un rato. Para completar un poco lo que te venía diciendo, la cercanía de Michael con los niños podía tener explicación en dos cosas. La primera es básicamente en un intento de regresión, como intentar volver a esa infancia que le fue robada. La segunda es que siento que la compañía de los niños le representaba una compañía real. Y con esto me refiero a que, como él dijo en su libro, la mayoría de personas que se acercaban a él se acercaban con interés. En cambio, el interés de un niño no va más allá que en divertirse. Y por esto creo que Michael pudo haber encontrado en ellos una compañía auténtica. Te debo mencionar que esta es solo mi interpretación de un caso muy complejo, y con esto no pretendo cambiar tu visión del caso. Y aunque Michael fue declarado inocente, su imagen ante el mundo había sufrido un daño irreparable. Y su salud, ni se diga, pero para allá vamos. Michael Jackson. El final. Este es uno de los aspectos que más me impactan sobre la vida de Michael, porque algo que se convirtió en un auténtico lujo para él fue el sueño. Resulta que Michael tuvo varios accidentes a lo largo de su carrera que lo hicieron dependiente al uso de los calmantes, como el de 1984, que mientras estaban rodando un comercial para Pepsi, los efectos pirotécnicos fallaron y le prendieron fuego en la cabeza, que le ocasionó quemaduras y tuvieron que ponerle injertos de piel en el cuero cabelludo. También tuvo otro accidente, pero en un concierto, donde él estaba montado en una plataforma que se suponía iba a bajar despacio. La plataforma se soltó mientras él seguía montado y cayó. Además, el estrés, la ansiedad y hasta la depresión que le ocasionaba su vida diaria lo obligaron a usar aún más fármacos para básicamente lograr vivir. Imagínate, el nivel llegó a ser tanto que para dormir le daban propofol, un medicamento sedante tan fuerte que incluso lo usan para algunas cirugías. Para él era tan cotidiano que le llamaba milenio. Eventualmente, por responsabilidad del Dr. Murray, recibe mal la dosis y el medicamento era tan fuerte que el cuerpo de Michael dejó de respirar y ocasionó un fallo respiratorio. Para cuando llegaron los paramédicos ya era demasiado tarde. El 25 de junio de 2009 había muerto el rey del pop. Esta es la versión oficial, pero antes de terminar te quiero contar un par de cosas que encontré que me parecen al menos interesantes sobre esto. Michael Jackson. Las conjeturas.
Tú me dirás si crees que estoy exagerando con esta información que encontré. Sin embargo, tal vez lo hicieron parecer un accidente, pero hay algo que no nos contaron. Te presento al señor Fahim Muhammad, quien fue el último jefe de seguridad de Michael Jackson. Sin embargo, no llevaba mucho con él. Y además tenía un cargo muy importante para solo tener 21 años y haberse graduado de una carrera que nada que ver con lo que estaba haciendo, ¿no crees? Y alguien estará pensando, pero solo es una coincidencia, tal vez era un joven talentoso. ¿Ah, sí? Pues mira que coincidencialmente en años recientes era el jefe de seguridad de Sean Combs, mejor conocido como Diddy. Pero no solo eso, dentro del caso de Diddy se reveló que este personaje tenía el poder de arreglar problemas y de desaparecer gente. Hasta acá ya va curioso, pero no te he mencionado a la joya de esta corona. Se trata de alguien que ha estado muy relacionado con Diddy y es Tommy Mottola, un hombre con mucho poder dentro de la industria musical y que fue además el presidente de Sony. Te la dejo ahí con esto que pensaba Michael sobre Tommy. Publishing and I'm leaving them and they're very angry at me because of it, but I just did good business, you know. So the way they get revenge is to try and destroy my album. And Tommy Mottola is a devil. Bueno, antes de que nos pongamos un gorrito de aluminio, volvamos al tema principal. Michael Jackson. El resumen. Sí te dije que hay una llamada donde Michael dice que lo van a eliminar. Michael Jackson. El resumen. Cuando hablamos de Michael Jackson, hablamos de una vida llena de éxitos por un lado, pero infeliz en los aspectos más esenciales. Eso es en pocas palabras lo que yo podría decir de la vida de Michael Jackson. ¿Y tú cómo describirías la vida de Michael Jackson en pocas palabras? No olvides mostrarme el comentario que hiciste apenas terminé de contarte la infancia. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like y hacérmelo saber en los comentarios. Con eso me apoyas muchísimo. Pero si te sientes generoso y quieres ayudar a que haga más videos, en mi perfil encontrarás un enlace en donde podrás ayudarme. No olvides que en los comentarios nos vemos y que hago votaciones para saber de cuál artista hablar. Sinceramente, muchas gracias por llegar hasta acá. Hasta la próxima.